Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Mientras voy poniendo la asistencia. Muy bien, ¿cómo han estado? ¿Cómo les fue? Ya vi que sus tareas ya están aquí arriba. Nada más ahorita un rato más las calificamos. Vamos a empezar. Esto fue lo que nosotros trabajamos la última clase. Sí, sí se ve la pantalla, el Word. Sí, sí se ve. Ok. Bien, entonces esta parte es la que nosotros estaríamos trabajando el día de hoy. Aquí tenemos el tema que ustedes vieron que estaba ahí en la parte de la teoría. Tenemos aquí, bueno, tres presentaciones diferentes de una marca de refrescos, donde en una tenemos una lata de aluminio, otra una botella de vidrio y otra botella de plástico, ¿verdad? Las tres tienen el mismo producto, nada más que la presentación difiere por el tipo de material y por las condiciones ambientales en las cuales estén. Muchas pueden ser por practicidad, otras pueden ser por cuestiones ambientales o de recursos renovables, otra puede ser por estética, otra puede ser inclusive por normatividad de cada país. Entonces esta parte nos lleva a usar los diferentes tipos de materiales, por eso pongo esta presentación, pero al final de cuentas el uso, la selección de materiales es en base a o enfocado a algunas características o variables que nosotros queramos darle a nuestro producto o simplemente por la naturaleza del mismo. Probablemente la importancia de los materiales en nuestra cultura es mayor de lo que habitualmente se cree. Prácticamente nosotros estamos usando a cada momento de ellos. Aquí les puse un ejemplo en los transportes. Desde que el ser humano ha podido transportarse, pues ha usado o ha necesitado de cualquier tipo de material, sea plástico, vidrio, metal, dependiendo de las eras cómo han ido evolucionando. En la vivienda también igual, tenemos desde una chocita hasta una casa de las más modernas, que conforme ha pasado el tiempo, el ser humano ha buscado la condición o el acondicionamiento de los hogares, también actualizando los diferentes tipos de materiales, que sean más económicos, más duraderos, que tengan menos mantenimiento, etcétera. ¿Sale? En vestimenta igual, la ropa, cuando eran prendas naturales, supongamos pieles naturales, hoy ya en día pues casi todo es sintético, diferente variedad en cuanto a colores, texturas, etcétera. También tenemos la comunicación, toda la era de las comunicaciones, pues más recientemente
el uso de tecnologías que han podido llevar al ser humano a otra etapa de su vida o otra era. En cuanto a recreaciones, juegos, etcétera, también tenemos presentes la ciencia de los materiales. Históricamente, el desarrollo y la evolución de la sociedad ha estado íntimamente vinculado a la capacidad de sus miembros para producir y conformar los materiales necesarios para satisfacer sus necesidades. En esta parte, bueno, tenemos las diferentes eras que ha tenido el ser humano en el uso de los materiales. Primero, lo que era la era de piedra, la era de metal, las cuestiones tecnológicas. Aquí tenemos ejemplos de cómo eran las piedras, que eran utilizadas como herramientas, que inclusive el ser humano las fabricaba o se las encontraba. Depende de la actividad, si era para corte, raspar o golpear. ¿Sale? Ellos ya tenían identificados qué tipo de piedras eran para hacer ese tipo de actividades. Y ya cuando a ese material de piedra se le pudo implementar o anexar un pedazo de madera y cuero, hacer herramientas de golpe, pues ya empezaron a hacer otro tipo de procesos, sobre todo el de los alimentos y el de cazar su propio alimento. Aquí tenemos en la era del cobre cómo se empezaron a trabajar los metales. El bronce, aquí estamos hablando de que era una era donde los metales eran 100% en su trabajo. Acá ya estamos hablando de que estaban haciendo mezclas o aleaciones para tener en cierta medida un poquito más de condiciones o características, sobre todo propiedades físicas y químicas para su uso. Tenemos algunos ejemplos de lo que se usaba como materiales. Tenemos la era del hierro. La era del hierro, pues que principalmente en el uso de los metales fueron para la cuestión hogar, casa, pero también pues se le dio otro uso, sobre todo la defensa y esto que llevó a la guerra entre pueblos que usaban mucho los metales. Ya en la actualidad, si se fijan, nosotros tenemos una gran variedad de usos, propiedades, características que le podemos dar a un material. Y cómo esto de la ciencia de los materiales, cómo en la actualidad se va adheriendo a nuestra vida cotidiana. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros aquí tenemos el momento de torsión o torque. Aquí nosotros tenemos, y ustedes así lo vieron en su teoría, que en física podemos nosotros calcular el momento de torsión de una pieza. Hay piezas que pueden ser más fáciles, otras que son más difíciles. Sobre todo una herramienta que podemos usar y al momento de hacer palanca podemos obtener una gran fuerza. Esa fuerza, nosotros que la estudiamos en física, si la podemos transmitir, o aquí como en este caso, ¿no? Mientras más larga sea la palanca, menos esfuerzo es el que ustedes realizan para, un ejemplo, para mover esta tuerca. Pero si eso nosotros lo trasladamos a la parte de la medicina, nos podemos dar cuenta que así como una pieza metálica funciona, en cuanto puede haber compresión, tracción, flexión, cizallamiento o torsión, si esto lo comparamos con un hueso, entonces podemos nosotros encontrar... A ver, ¿quién está ahí con su micrófono? Nos ayuda a bajarle. Adrián, ¿sí nos escucha? Sí. Ahí que lo pago, es que entró una llamada y no me di cuenta. Sí. Muy, entonces, nosotros, esta parte, la importancia de saber física
y poderlo trasladar este campo, esta ciencia, a otro campo, nos da la idea de que podemos aplicar una serie de conocimientos a través de los materiales y poder nosotros resolver esta problemática, porque esta es una problemática en salud, que se quebra un hueso por un accidente, jugando fútbol, jugando patineta, una caída, etcétera. Entonces, esta parte, ¿cómo la podemos resolver? ¿Sale? Entonces, aquí nosotros, el ser humano, ha ideado la posibilidad de proteger los huesos, sobre todo eso que es lo más común, pues, que se pueda dar en las quebraduras, en accidentes. Y un hueso también es sometido a compresión, a expansión, cizallamiento o tensión o giro. Entonces, esta parte, el ser humano, pues, ha ideado una serie de herramientas que sirven para la corrección de esas fracturas. Pero esto es ya después de que pasa el problema, ¿vale? Estos aditivos son una vez que ya se sufrió el daño. El ser humano lo que quiere es que se evite el daño, ¿sale? Llegar a esta alternativa. ¿Cómo se logra? Bueno, este tipo de artefactos, ya ahorita, si lo veíamos en películas, pues ya en realidad son ahorita algo palpable, algo medible, ya podemos verlo, ya son reales, ¿verdad? Podemos usar en prótesis, el ser humano puede usar prótesis cuando un músculo o un tendón no funciona, podemos echar mano de una prótesis y que nos pueda dar la misma función. Puede servir para cuestiones ortopédicas, inclusive gente que ha perdido extremidades, también podemos usar el dispositivo, la ciencia de los materiales, para que le podamos dar otra vez movilidad a esa persona. Obviamente esto pues ya es más avanzado. Las primeras prótesis pues eran de madera, pesadas, muy rudimentarias, muy incómodas, y conforme va pasando el tiempo, el ser humano va cambiando los materiales y dándole más funcionalidad. Tan es así pues que ya inclusive el ser humano puede hacer actividades ordinarias, inclusive extremas, como este corredor que usa una prótesis en el cual él inclusive tiene buenas marcas por encima de personas que tuvieran en su misma condición física, pero que estuvieran las dos piernas. Esto, bueno, te los pongo pues como ejemplo, porque esto es parte de la creatividad que el ser humano ha llevado a desarrollar esa tecnología. El idear, el pensar cómo se imaginan el ser humano utilizando ciertos materiales, cierta tecnología, y pues nos ha llevado esto poco a poco a ser un poco mejores. Pero esa creatividad nos llevó a desarrollar este tipo de trajes, ¿no? Esto lo vemos en las películas, pero así como mucha ciencia ficción, pues ya es real, ¿verdad? Ya podemos usar estas prótesis. Estas prótesis son mecánicas o electromecánicas en el cual ciertos pulsos que pueden ir conectados al cerebro, el cerebro puede dar órdenes de abrir o cerrar la pierna, y esto nos ayuda a tener soporte. Aquí tenemos esto que es un exoesqueleto, que podemos hacer tareas inimaginadas en cuanto al levantamiento de pesos de objetos. Que aquí, bueno, vamos a ver un poquito del video que tenían ahí en su plataforma, no sé si lo pudieron ver, pero bueno, aquí lo vemos para analizarlo. Powered exoskeletons in science fiction have long promised us superhuman strength, but now it's a reality. Meet the Guardian Exo. The Exo is a wearable robot to help humans safely lift up to 200 pounds without strain or injury. It can amplify your strength by a factor of 20, so 100 pounds feels like 5. What are some of the main industries that you expect the Exo to be adopted in? It ranges from construction to manufacturing of automobiles and planes to warehousing and logistics. If you think about it, any job on the planet where humans are having to do physically demanding work, the exoskeleton is a candidate to help out.
When people think powered exoskeletons from science fiction, they probably think military applications. Now, is the Exo designed for that, or will it be in the future? So the exoskeleton has its roots in the military because the military helped with some of the funding to get us started way back in 2000. But this is not a tactical machine. This is a logistics machine. This is a machine that is intended to allow you to safely lift a lot and do a lot, but it's not intended to be something that's going to be equipped with armor and to be on the front line. So what are you feeling right now when everything's powered up? Like, what are the sensations? Or does it just feel like you're wearing nothing? Yeah, so because of the sensors in the torso and in the pelvis, the robot really centers itself on you to put as little weight on you as possible. So when the shoulders... Bueno, regresamos a la presentación. Si se fijan, esta parte está interesante de cómo ya lo que era algo creativo y algo que cuidabas a la salud, algo de física, lo llevas ya a una aplicación tecnológica para resolver problemas. Y entonces eso te sirve para cualquier trabajo. No estás inhabilitado para decir no puedo. Entonces con esto ya puedes hacerlo. Si se fijan, ahorita todavía es algo robusto, pero pues es cómodo manejarlo. ¿Y qué va a pasar? Pues conforme va pasando el tiempo, pues van a tener mejores materiales, más resistentes, más ligeros, y que inclusive te van a ayudar más la movilidad. ¿Sale? Entonces, aquí tenemos nuestra actividad. Ya veo que en su mayoría la entregaron. Ya ahorita en un momento más se las evalúo. Donde nosotros estábamos pidiendo como actividad que ustedes encontraran la interrelación entre composición, estructura, síntesis, procesamiento y funcionamiento de los materiales. Esto es importante porque para nosotros primero tenemos que definir qué es ciencia de los materiales o qué es ingeniería de los materiales. ¿Sale? En la ingeniería es un campo interdisciplinario, por eso aquí recalco esta parte. Si ustedes se fijan en el video, pues en la ciencia de materiales lo que estábamos viendo era electrónica, física, química, matemáticas, algo de cálculo diferencial, integral, veíamos robótica, neumática, etcétera. O sea, es un campo interdisciplinario y que se ocupa de inventar nuevos materiales, mejorar los ya existentes mediante el desarrollo de un conocimiento más profundo entre las relaciones, y aquí está lo que nosotros les pedimos que buscaran, ¿sale? Una relación entre microestructuras, composición, síntesis y procedimientos. Esto que vimos pues es prácticamente algo más palpable, más visible, pero ahorita hay una infinidad de materiales. Les decía la clase pasada, hay una ciencia de materiales ya es muy específica que se llama nanotecnología o nanomateriales. Un ejemplo les pongo, el plástico. El plástico ahorita, si nosotros queremos hacer una etiqueta con pegamento, pues la etiqueta va a soportar un poquito peso. A lo mejor unas están diseñadas para que en cuanto toquen algo de esfuerzo se despeguen. Pero ahorita podemos tener cinta adherible que inclusive puede soportar toneladas en peso de fuerza y no le va a pasar nada. Eso se logra gracias a la nanotecnología o nanomateriales, que tiene que ver con ya nanoestructuras que están trabajando como ventosas o puntos de succión, en el cual la succión en un material se hace de manera muy minuciosa en una superficie y te puede soportar toneladas. ¿Sale? Esta parte entonces nos lleva a que podamos tener gran versatilidad en el uso, en la composición de materiales, y los podemos usar para cualquier cosa. Obviamente cada vez más el ser humano está encontrando más tecnologías más renovadas, como esto que vamos a ver en este video.
Este video nos muestra Hola, soy lo que es la Alberto, nanotecnología. 2000, una de las secciones que no vemos hace mucho tiempo. Y también varios... Voy a adelantarlo un poquito porque da una explicación de lo que son los materiales. Para describir una Y ahí va. combinación entre impresión 3D y tecnologías de material que pueden cambiar su configuración mediante un estímulo ambiental, como por ejemplo calor, luz o humedad. Sus creadores han acuñado el término 4D porque toman como la nueva dimensión a las nuevas formas que tendrá el producto impreso en el transcurso del tiempo. O sea, de manera sencilla, es un objeto impreso en 3D que puede cambiar su forma ante un estímulo externo. Otra manera de verlo es como la robótica, pero sin cables ni motores. Puedes realizar esto debido a que está hecho de un material compuesto que puede ser programable. Sus futuros usos irán desde dispositivos biomédicos hasta productos para consumidores. También podría ser utilizado para construir infraestructuras. Esta es una de esas impresiones formando las letras M y T, y esta es otra formando un cubo. Si quieren más información sobre esto, estoy dejando un enlace del estudio científico en la descripción. Pasemos ahora a ver otra tecnología sorprendente. ¿Se acuerdan del inspector Trucchini? Ese que cuando decía, sal de mi sombrero, truco helicóptero, salían unas series en helicóptero desde su sombrero. Pero no es que vamos a inventar eso, estamos próximos a inventar, aunque sería bastante chévere, ¿no? Un helicóptero y su sombrero. Pero no, la parte a la que me refiero también está en Misión Imposible, y es esta que dice, este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. No va a ser tan destructivo como lo que se muestra en el inspector Trucchini, pero sí un poco similar a lo que se muestra en Misión Imposible. Es posible que muy pronto esta tecnología se pueda adicionar a cosas tan cotidianas como un teléfono inteligente. Los científicos están diseñando dispositivos electrónicos que puedan autodestruirse cuando son robados. La creciente dependencia de la información también nos hace vulnerables a la posible invasión de la privacidad y la ciberseguridad. Imagina un escenario en que tu disco duro es robado o extraviado y contiene información valiosa y segura, como esa carpeta que dice tareas de 4 terabytes. ¿No sería genial poder destruir ese procesador o esa memoria si no lo vas a poder recuperar? Y más que todo, hacerlo a la distancia. Muchos materiales como el silicio, el aluminio, el óxido de zinc, el tungsteno y el magnesio, que a menudo se utilizan para el procesador lógico y la memoria, pueden disolverse gradualmente cuando se los expone a diversos medios líquidos. Sin embargo, a menudo estos procesos son demasiado lentos, totalmente destructivos y requieren los componentes líquidos y un control permanente de ellos. Un nuevo estudio demuestra que es posible hacerlo de una mejor manera a través de la expansión térmica inducida. Esto podría destruir componentes electrónicos de estado sólido de alto rendimiento según sea necesario en menos de 10 segundos. Y lo mejor de todo es que esta tarea será posible con un simple comando inalámbrico. El nuevo mecanismo basa su funcionamiento en una capa de polímero extendible, el cual rápidamente se expande en respuesta a temperaturas mayores a 80 grados Celsius. El calor proviene de electrodos que funcionan como calentadores, los cuales direccionan la energía de la batería. Este nuevo mecanismo es compatible con dispositivos electrónicos actuales, por lo que puede ser integrado a smartphones, tabletas, laptops y otros más. Estudio científico también en la descripción. Y por último veamos un dispositivo que sé que va a gustar a los médicos y a aquellos que quieran estudiar la carrera de medicina. Un sistema de ultrasonido portátil. ¿What? Sí, aunque no lo crean, ya está en camino. La empresa Butterfly ha diseñado un dispositivo que utiliza una matriz de banda ultra ancha para visualizar imágenes HD de partes internas del cuerpo. Para obtener una imagen del cuerpo, un sistema de ultrasonido tradicional requiere un carro o una caja grande y además muy cara, que se conecta a 3 o más aparatos eléctricos, cada uno con un costo de miles a decenas de miles de dólares. Con un precio a los proveedores de salud de menos de $2.000, la tecnología ultrasonido en un chip de Butterfly combina las capacidades de estos 3 aparatos eléctricos en una matriz 2D de banda ultra ancha compuesta por miles de sistemas microelectromecánicos. Bueno, ahí tenemos, pues son lo que son los avances, ¿no? Los avances de todas estas tecnologías y que tienen que ver con materiales. Esto pues ya no se nos hace novedoso, no se nos hace sorprendente, porque estamos en una era que cada día están apareciendo nuevos materiales, nuevas tecnologías. Pero si esto lo trasladamos hace 60 años, pues sí sería un boom, ¿verdad? O muy sorprendente ver estas tecnologías. Y esto es unos ejemplos, porque por decir hay láminas de plástico que son indestructibles, podemos soportarlas a presiones, doblarlas, etcétera, no pasa nada. Celulares con micas que ya las podemos doblar, no les pasa nada, se pueden caer, no se quebran, no se estrellan, y todo eso tiene que ver con materiales. Entonces esta parte, muchos de ustedes buscaron y encontraron esta relación, ¿verdad?
La relación, esta figura, nos habla de que el procesamiento, la estructura y las propiedades llevan una relación muy directa, ¿verdad? En donde la parte del procesamiento tiene que ver con la forma en fabricar o los procesos que usamos para la modificación de ese material y obtener un nuevo producto. Llámese procesamiento por calor, por extrusión, por quebrar, por moldear, darle maleabilidad, hacer hilo con él, hacer láminas, etc. ¿Sale? Y esto se puede lograr gracias a su estructura. Llámese su estructura subatómica, su orden de los átomos, en cuanto a su estructura, microestructura y macroestructura. Esto, gracias a esto, se puede lograr el procesamiento. Si nosotros queremos darle un procesamiento y no está dentro de esas capacidades, pues bueno, no voy a poder tener esta relación. Un ejemplo les pongo: el oro puro, su procesamiento no permite darle procesamiento por su propia estructura. Quiere decir que tampoco puedo entonces tener una relación entre las propiedades y el procesamiento de su estructura, porque el oro puro es muy quebradizo, ¿sale? Tiene unas propiedades mecánicas muy bajas. De hecho, no sirve. Si tú lo agarras con la mano, lo puedes quebrar fácilmente. Tiene un alto poder calorífico, o sea, para que se pueda fundir, ocupas una gran cantidad de calor para hacer el procesamiento. Esto es por medio de estas dos, por su estructura, por sus átomos, que cómo están configurados, y sus propiedades físicas y químicas. Pero no me pueden servir para un procesamiento adecuado en todas las áreas. Sí lo puedo fundir, pero no lo puedo procesar o maquinar, o no lo puedo usar para hacer una joya. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Modificar en cuanto a su estructura, hacer una modificación para poderlo procesar. ¿Qué es lo que normalmente se hace? Pues se le agrega plata. Ya no se trabaja como un material puro, tenemos que usarlo una aleación, en este caso un porcentaje de oro puro, un porcentaje de plata, y entonces yo modifico su estructura y ya lo puedo procesar. Ya puedo hacer láminas, ya puedo hacer hilos, puedo usar esos hilos o esas láminas pues para hacer joyería, ¿verdad? Y entonces ese le da otro valor a ese material, ¿sale? Este es un ejemplo muy claro de cómo se puede llevar a cabo la interrelación entre el proceso, la estructura y sus propiedades, ¿sale? El término composición se refiere a la constitución química de un material. Por su parte, la estructura se remite a la descripción del arreglo de átomos, ¿sale? Entonces, la composición es que lo completa. Un ejemplo, el cloruro de sodio es una molécula o un átomo de sodio y uno de cloro. Al estar unidos, eso es la composición, y al estar unidos se hace una estructura. En este caso, una estructura no covalente, que es un enlace pues de un metal más un no metal. Los científicos e ingenieros de materiales no solo se enfocan al desarrollo de materiales, sino también en su síntesis. Quiere decir que también hay que tratar de producir lo que la naturaleza tiene en su estado original, pero también lo podemos hacer en medio de un laboratorio, ¿sale? Nos puede obtener cloruro de sodio en laboratorio u otros materiales y les vamos a llamar sintéticos, ¿verdad? El término síntesis se refiere a la forma en que se fabrica el material a partir de sustancias químicas de estado natural o hechas por el hombre. Entonces podemos hacer síntesis química natural o síntesis química artificial. El procesamiento implica cómo se transforman los materiales en componentes útiles para provocar cambios en las propiedades diferentes de materiales. Por eso les decía, yo para darle un procesamiento al oro correcto, pues tengo que mezclarlo con plata. Tú ya con ese procesamiento ya conocemos el oro de 18 quilates, de 14, de 10, ¿verdad? Y también hay otro procesamiento para el oro que puede ser por medio de un recubrimiento, que en realidad es un metal, vamos a llamarle en el centro, un material feo, barato,
y que yo le puedo hacer un recubrimiento nada más de una pequeña capa de oro, el cual le vamos a llamar el dorado o chapeado, y en el cual le puedo dar un valor nada más estético, ¿sale? O apariencia estética. Muy bien, entonces lo que buscamos para conocer su interrelación entre todos los puntos que yo vi, lo que ocupamos es la funcionalidad, ¿sale? ¿Qué funcionalidad puedo encontrar una vez que conozco la relación? Pues puedo darle una funcionalidad de estructura, puedo hacer algo mecánico con ellos, o algo biológico, o funciones eléctricas, o buscarle funciones magnéticas u ópticas, o algo tecnológico que yo le puedo dar funcionalidad. Entonces aquí tenemos esta imagen, viene en un libro, en el libro de Ciencias de los Materiales. Esta clasificación de los materiales viene un poquito más desarrollada en cuanto a lo que viene siendo la primera que yo les mostré, que era la de metales. Voy a regresar un poquito para que se acuerden. Esta es la original, o lo que viene siendo la clasificación de los materiales. Vienen siendo metales, cerámica, plásticos o polímeros y una composición mixta entre ellas. Entonces me regreso a esta parte y esta viene un poquito más desarrollada. Si la clasificación yo la puedo usar para cuestiones aeroespaciales, los compuestos que normalmente se usan, carbón-carbón, un enlace, óxido de silicio, silicio amorfo. Más adelante vamos a ver la diferencia entre un silicio amorfo y un óxido de silicio. Aleaciones de aluminio, superaleaciones. Normalmente las superaleaciones tienen que ser con materiales no metálicos o los llamados metales de transición, ¿sale? Como el galio, como el talio, que son materiales que pueden funcionar en un estado, funcionan de una forma, y en otro estado o en otras condiciones tienen otras propiedades. Tenemos la parte biomédica, así ya la podemos clasificar, y tenemos una serie de sustancias que nos pueden servir para la parte biomédica, un ejemplo como las aleaciones de titanio para prótesis, o algunos plásticos que ya se están utilizando en prótesis, plásticos mejores y más livianos que el titanio. Tenemos materiales electrónicos, silicio, galio, otros compuestos, ya no sustancias, elementos neutros o puros, simplemente ya mezclas de ellos que vienen siendo las aleaciones, y aleaciones mixtas, de que pueden ser de dos o más metales, pero también pueden ser materiales que pueden ser de dos o más polímeros, que ya también pueden ser como tipo aleaciones. Tenemos una clasificación tecnológica energética ambiental. ¿Sale? Un ejemplo, las baterías. Es una tecnología energética, pero también que es un daño para el medio ambiente el desechar esas baterías. Y si usábamos las baterías de mercurio, pues cada vez esas se van desechando por las cuestiones ambientales o de degradación ambiental. Tenemos materiales magnéticos, materiales ópticos, materiales inteligentes y de estructuras. Entonces esta es otra clasificación o una subclasificación del primer esquema que vimos, que ahora es por su función. ¿Sale? La clasificación de materiales por su funcionalidad. Entonces aquí tenemos un tetraedro de funcionalidad de los materiales, donde también inclusive metemos el costo. Y aquí vienen esas preguntitas. Voy a hacerlo un poquito más grande. Estas preguntitas tenemos que hacerlas en el sentido de que ¿en qué medida se puede reducir el peso del fuselaje si se emplean materiales compuestos? Estas son las preguntas que se hacen los creadores o diseñadores de nuevos materiales o de nuevas tecnologías, el cómo hacerle para hacer más ligero un avión. ¿Sale? Otra pregunta es ¿cuántos pasajeros caben en un avión con fuselaje compuesto? ¿Cuál es su costo de fabricación? ¿Se compensa el costo con los ahorros de combustible?
Todo esto nos lleva a ir pensando en usar otra composición, ¿sale? ¿Qué materiales deben de usarse en la matriz? ¿Plástico, vidrio, metales o una mezcla de ellos? ¿Con qué materiales se deben reforzar? Un ejemplo, un material mixto, el uso de cerámica con plástico, muchos no los podemos unir directamente, entonces ¿cómo los vamos a tener que reforzar? Con estructuras metálicas y en su interior plástico, ¿sale? Para darle más fuerza, o al revés, a los metales les podemos poner plástico fuera, porque hay ahorita plásticos más resistentes que los mismos metales, ¿sale? ¿Qué volumen porcentual debe ocuparse el reforzamiento? ¿Qué composición debe de haber del metal? Un ejemplo, una estructura metálica puede ser un 30% del cuerpo del objeto y lo demás puede ser plástico o cerámica. O mismos materiales más ligeros, puede ser, un ejemplo, una lámina de aluminio y una estructura de metal recubriendo a esta. Nos vamos ahora a otra parte, la síntesis y procesamiento. Nos hacemos estas preguntas. El ingeniero va a decir qué proceso debe de emplearse para fijar el fuselaje. Soldadura, arnés, remache o algo muy diferente a estos tres que yo les dije, o una mezcla de varios. ¿Cómo se puede incorporar los componentes al material? ¿Se puede implementar el procesamiento con fiabilidad suficiente? O sea, si yo hago la soldadura, ¿no daño la estructura interna? ¿O el cambio de átomos no se puede llevar a cabo y que pueda debilitar a mi material? Y entonces veo la microestructura. Y el ingeniero hace esas preguntas. ¿Cómo se debe organizar la fase de reforzamiento de la matriz? ¿Me interesa que estén así los átomos o que estén más separados? ¿O que estén más espaciados? ¿Cuáles son las características de la estructura que afecta su confiabilidad? ¿Qué pasa si yo fundo un metal? Cuando fundimos un metal, hago que estos átomos se contraigan, unos a la izquierda, otros a la derecha, y en esta parte obviamente va a haber átomos debilitando la estructura. Por ende, aquí a un esfuerzo de ese material, aquí donde se va a ver la ruptura más directamente. O un daño, el primer daño de una lámina pues va a ser donde esté el material más debilitado. ¿Sale? ¿Qué controla la fuerza? Esta fuerza yo cómo la puedo, si está débil, cómo la puedo mejorar. Con un recubrimiento metálico o un recubrimiento plástico, como le ponemos al vidrio. ¿Qué pasa con los vidrios de automóvil? El vidrio o el óxido de silicio es muy frágil. Nos sirve para cubrirnos del viento, pero para cuestiones de seguridad, el vidrio lo pueden quebrar muy fácilmente y meterse al vehículo. ¿Qué es lo que se hace para cuestiones de seguridad? También en un choque, para que no sufras heridas, lo que se hace es un recubrimiento plástico y se le pone una película en el cual si el vidrio se estrella o se fragmenta, queda adherido al plástico. Pero eso son tecnologías ya muy antiguas. Ahorita hay vidrios que en realidad, yo digo vidrios pues porque se usan para lo mismo, pero en realidad ya no es vidrio, ya es plástico. Son policarbonatos o generaciones de segunda o cuarta generación de policarbonato, donde se fue muy transparente como si fuera un vidrio, pero no le pasa ya nada. O sea, no se estrella, no se quebra, ya no hay necesidad de ponerle esa película plástica y te da la misma función con mayor seguridad y obviamente pues tienen un costo diferente al tradicional. Esto es el tetraedro de lo que viene siendo la aplicación o la identificación de materiales según la función que tú vas a obtener. Así podemos entonces verlo para un vehículo, para una computadora, para un televisor, para unos zapatos, para un balón de fútbol, etc. Siempre vamos a usar las 4 interrelaciones para obtener pues lo mejor. ¿Sale? Entonces aquí en esta parte me regreso aquí con ustedes a pantalla. Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta, muchachos, de esta parte?
¿Todo bien? Dejen, aprovecho para tomarles asistencia. Dejen, abro la lista. Está Adrián, aquí está. Luego está Francisco Javier Carrión. Y luego está Herrera, ya le he puesto asistencia. Vargas. Contreras, González Pérez y Cárdenas. García Cervantes también, profesor. Sí, Cervantes. García Cervantes. García Cervantes, aquí está. Luego Alejandra Montelongo. Rocío. Luego tenemos a... ¿Quién me faltó de los que están aquí? Pobolín, no está, ¿verdad? Rubio Franco, no está. Y Vázquez León Alan, lo tengo en la lista, no sé si haya ingresado, no creo, no lo veo. Bueno, entonces aquí en esta parte vamos a tener que tener en consideración la composición, la estructura, sus propiedades, ¿sale? Y su forma de procesar para obtener el resultado final de nuestro producto. ¿Qué viene siendo mi material? Los materiales que voy a usar y para dónde lo voy a aplicar. ¿Sale? Yo no puedo, un ejemplo, si yo voy a usar para aceite de cocina, para vender aceite, un ejemplo de aceite de oliva, si yo lo puedo vender o introducir al mercado en una bolsa de plástico, pues tengo que elegir qué tipo de plástico va a ser, porque estos materiales en el contacto con el oxígeno se oxidan muy fácilmente y se hacen rancios. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para que el aceite no se degrade tan fácilmente y me dure lo que dice la fecha de caducidad? En teoría, o aparentemente, el plástico para nosotros es impermeable, pero no lo es así. Inclusive ahorita las máscaras que se están usando, pues lo podemos ver en el microscopio y nos vamos a encontrar que no son impermeables 100%. ¿Sale? El vidrio pudiéramos decir que es impermeable, pero también va a haber sus problemáticas de que pueda pasar oxígeno a través de él. Y les voy a explicar por qué. Porque los átomos tienen una configuración circular. Y si usas un átomo unido con otro átomo, por ser esferas, no tienen una figura regular. Y en cada punto donde se una un átomo con otro, va a quedar una figura triangular invertida. O sea, el triángulo o el rombo hacia adentro haciendo un óvalo, y esa parte nos va a quedar ahí una estructura. Ahorita les voy a tratar de usar una pizarrita en línea para que vean cómo quedaría. Aquí vamos a hacer una pizarra de dibujo. Ciencias de los materiales. La pizarra, por lo menos 3 caracteres. El título de la pizarra tiene que llevar por lo menos 3.
A ver si ahora sí. Ok, entonces voy a dibujar el átomo. Voy a usar una figura, un círculo. Supongamos que este es un átomo. Este es otro átomo. Y aquí tenemos otro átomo. Y aquí tenemos otro átomo. Entonces, si vemos la figura, en esta parte va a haber un hueco. En esta parte vamos a tener huecos. Y estos huecos, pues va a entrar aire por ahí. Profe, no se ve la figura. ¿No se alcanza a ver? A ver, dejen. Entonces me voy a regresar para compartirles la imagen. Ahí tenemos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, supongamos que este es un átomo, este es otro átomo, este es otro pequeño átomo de otro material diferente a este, y estos tres al unirse están dejando este espacio. Este espacio es hueco y no se pueden acomodar porque la misma estructura o la composición de ellos da lugar a que deje espacios entre ellos. Y aquí entonces va a pasar aire, va a pasar en este caso oxígeno, líquidos, y entonces el material se hace un tanto no permeable. Por eso el plástico de las caretas sí es impermeable para cierta cantidad de moléculas o bacterias o virus. Entonces estamos hablando de medidas de nanómetros o Armstrong, que sí pueden pasar por aquí o no pueden pasar. Un ejemplo, una partícula de polvo. Voy a usar un color café. Una partícula de polvo, ¿sale? Que quiera pasar en medio de ese material, pues no va a pasar, ¿verdad? O sea, no va a lograr pasar, se va a quedar aquí detenida. Pero sin embargo, si yo uso una partícula muy pequeña y quiero que pase por ahí, pues sí va a pasar, ¿sale? Sí va a poder penetrar y entonces ahí ya el material no es impermeable. Entonces las caretas que se están usando ahorita deben de tener la composición de los materiales, y lo podemos ver abajo del microscopio, que los espacios entre átomos tienen que ser suficientemente pequeños para no dejar permitir el paso de virus o de bacterias. Si no es así, entonces pues no va a tener necesidad de usar la careta, porque este material va a poder pasar por ahí. Por eso dicen que las mascarillas no todas detienen al virus, porque van a poder pasar sobre ellas. Hay mascarillas más especializantes donde este tamaño de este espacio o el textil son más pequeñas, pero los textiles son diferentes, son mallas, y el tejido, mientras más grande esté, un ejemplo, una partícula de polvo de un tamaño de partícula de 10 micras, y si trabaja por encima de las 10 micras, o sea, este espacio entre tejido y tejido, pues este sí lo va a retener. Pero si trabaja para mayores de partículas sí va a servir, pero para menores no, porque si yo ya tengo una partícula de 2.5 micras, pues esas ya no salen sí alcanzan a pasar. Que voy a dibujar la figura. Si estamos hablando de tamaños de 2.5, pues sí van a pasar por la mascarilla. Y este polvo o estas partículas, una vez que la
la fibra o la mascarilla no las detienen, esto las respiramos y se quedan dentro de nuestros pulmones. Por eso estoy hablando de una partícula de 2.5 micras. Un virus o una bacteria, estamos hablando esta misma, pero por 10 a la menos 6 o a la menos 8. Y entonces obviamente va a poder pasar. ¿Qué ocupamos? Pues fibras o mascarillas con mayor fibra y que tenga pues mayor capacidad de retención. ¿Sale? Eso es lo que nos lleva a tener una buena selección de materiales para nuestra funcionalidad. Entonces aquí en esta parte vamos a hacer nuestra primera práctica. Me voy a ir a lo que es la hoja del Classroom. Aquí estamos en Classroom para explicarles qué es lo que van a hacer. Tenemos ingeniería de materiales. Nos vamos a los trabajos. Aquí tienen su práctica 1. La voy a abrir para que la vean y darle las indicaciones de lo que van a hacer. Dice, título, interrelaciones de propiedades de los materiales con las pruebas destructivas y no destructivas. ¿Sale? Aquí nosotros vamos a el objetivo, aquí ya está, el alumno establecerá las interrelaciones entre la estructura interna, o sea, todo lo que vimos, propiedades, procesamiento para el uso, pero cómo se aplican en esas propiedades de los materiales, cómo se aplican las pruebas destructivas y no destructivas. Entonces ustedes tienen que investigar primero qué es una propiedad, qué son las pruebas destructivas y no destructivas. Y estas mismas, ¿qué relación llevan con la estructura, la propiedad y el procesamiento de los materiales? Y al conocer esta, ¿qué aplicación tienen? Entonces, yo no quiero adentrarme mucho a qué son las propiedades destructivas y no destructivas para que ustedes lo hagan, pero yo les pongo un ejemplo. Si ustedes quieren saber qué calidad tiene una pluma, pues tienen que usarla. Y así de repente en la Profeco en sus programas agarra una pluma y la somete a diferentes pruebas. En unas pruebas se va a desgastar la pluma, o sea, la van a poner a rayar para ver cuánto tarda, a ver si no se seca la tinta, si puede soportar altas presiones, a deformación, etc. Pero muchas de esas pruebas, la pluma ya no va a servir una vez que se le aplican esas pruebas. En otras pruebas, la pluma va a seguir funcionando. Como un ejemplo, una prueba organoléptica o de visión. ¿Cómo la ves? ¿Cómo se te hace el color? ¿Bonito? ¿Llamativo? Entonces, esa te puede decir, sí, es llamativo, pero es una prueba no destructiva, porque el material o la pluma sigue estando ahí. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo que les pongo, en el cual ustedes entonces como primer punto van a investigar un poquito más de eso y en una hoja de Word van a ponerle a su práctica, le van a poner sus datos, así como quedamos de portada, hacen su prueba, su desarrollo de la práctica, su marco teórico, su metodología, sus materiales, desarrollo, prácticas, y ustedes van a guardar su archivo como quedamos. El asunto, ya dijimos que el Classroom no permite asuntos, entonces nada más guarden su archivo y lo anexan ahí a lo que viene siendo la bandeja y ya lo envían. Le ponen la leyenda de este documento y pues le van tomando captura de pantalla ahí para que vean que ya lo entregaron. Y nada más aquí una cosa importante: cuando ustedes investiguen o van a desarrollar su práctica en base a este punto, aquí les voy a pedir
que investiguen qué son las pruebas destructivas y no destructivas, qué relación lleva con la estructura, propiedad y su procesamiento y su funcionalidad. Pero sobre todo también aquí se me olvidó poner algo ahí, y si no ahorita lo editamos para que tengan la información. Al cabo no cuesta mucho trabajo editar, ahorita que lo tenemos en borrador. Aquí en este punto también obtengan fotos y el precio de los equipos que se utilizan para realizar dichas pruebas, ¿sale? Así como una lista, o pueden realizar una lista de pruebas no destructivas, hacer una pequeña tablita y no destructivas, ¿sale? Un ejemplo, hago mi lista de pruebas destructivas, ya identifiqué cuáles son las pruebas destructivas, entonces hago mi listita de pruebas destructivas y cuáles son los equipos, y a un lado, en otra columna, puedo poner la imagen del equipo, porque hay muchos equipos, y puedo poner inclusive el precio para que es una idea cuánto cuesta. Un ejemplo, prueba destructiva para lo que viene siendo tensión, ¿sale? Y aquí ya tenemos el equipo. Este es un equipo que se usa para la tensión, ¿sale? Estas mordazas agarran la probeta, o que viendo siendo el test, y la probeta pues aquí se va a romper con la tensión. Uno jala para arriba la fuerza, otro para abajo, y aquí se va a fracturar, y esta es una prueba destructiva. Este equipo de tensión es el que pueden meter en la tabla. Un ejemplo, esta es de dureza, o un densímetro, ¿sale? Y todo eso se clasifican en pruebas destructivas y no destructivas. Así es como van a desarrollar su práctica. Déjenlo guardo. Ok, ya está guardado. Y entonces vamos a crear la práctica 1. Ahí está. Si se van ustedes al tablón, aquí ya les pongo, dice, el maestro Juan Javier Hernández Velarde ha publicado una tarea nueva que es práctica 1, y le vamos a poner fecha de entrega. La fecha de entrega, voy a ver el horario, van a ser 5 días para la misma. Hoy es lunes, sería 1, 2, 3, 4, 5, sería el sábado a las 23:59. Y ya entonces en mi tablón ya tengo la próxima práctica, ¿sale? Ya tenemos ahí una actividad en el cual pues ya se van abonando a mi actividad 1, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí, muchachos, con su práctica 1? ¿Cómo la van a llevar a cabo? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Sí. Muy bien, entonces... Una pregunta, profe. Sí. Ahí en la universidad hay una máquina de esa para hacer esa prueba, ¿verdad? La de ensayo. Sí, en la de plástico, en el de plástico sí hay una ahí. Sí, porque yo me acuerdo que sí me tocó hacer esa prueba hace ya varios años. Sí, hay varios. Estas hay muchos modelos. Hay pruebas para hacer, por decir, la de penetrabilidad, que es meter un líquido y que pueda pasar a través del material. Podemos verlo inclusive con el microscopio. Pueden hacer pruebas de dureza, etcétera. Entonces, como ahorita estamos fuera de los laboratorios, pues esa es la forma pues en la que ustedes van a ir buscando cómo son esos materiales, cómo son esos equipos que nos ayudan a hacer esas pruebas, y los costos de cuánto cuestan en el mercado, o dónde los venden, o cómo se piden, ¿verdad? Y dejen ver el chat a ver si hay algún comentario. ¿Todo bien? ¿Correcto?
Muy bien, entonces me regreso aquí a la hoja de la práctica. Y bueno, aquí ya viene la teoría que ustedes van a buscar. Y aquí vamos a hacer, en esta partecita, les comento que vamos a hacer una actividad. La actividad 2, que van a ustedes a hacer una elección de materiales, que esa se los voy a platicar la próxima clase. Y también vamos a hacer una práctica. La práctica, váyanle pensando, muchachos, ¿qué quieren hacer ustedes? Cualquier objeto que ustedes quieran hacer, pero aquí les voy a poner la actividad 2 para que la vayan aventajando un poquito. Yo tengo una actividad 2 aquí. Dice que van a hacer una investigación de conceptos. Lo vamos a dejar un poquito este tema. No la he publicado porque vamos a hacer un pequeño cambio aquí. Ustedes van a hacer una actividad de selección de materiales y van a hacer una práctica 2 donde antes de entrar a estos temas ustedes van a tener un producto. Y este producto lo voy a anotar aquí. Antes de terminar este tema. Y que viene lo siguiente. Actividad 2. Van a hacer diseño de un producto o prototipo. Me voy adelantando un poquito. Después esta la voy a publicar. Un prototipo, ¿verdad? Donde para la funcionalidad, para la funcionalidad, elijan el material correcto. ¿Sale? Les pongo un ejemplo de cómo va a ser la actividad 2. Diseñen ustedes una gorra o unos lentes que les protejan del sol, ¿sale? Entonces ustedes van a diseñar un producto, un prototipo que sea utilizado para que les proteja del sol. Entonces, ¿qué funcionalidad debe tener? Pues primero que les cubra el sol y ya lo demás pues es extra. Entonces, ¿qué materiales van a elegir? Vidrio, plástico, cartón, madera, etcétera, o mezcla de ellos, ¿verdad? Y entonces ahí también puedo diseñar productos o prototipos. La funcionalidad sea para el calor, para el frío, para la seguridad, etcétera. Y entonces yo voy a elegir el equipo adecuado. Y mi práctica, aquí sí lo vamos a hacer. En su caso ustedes van así como manera de manualidad, van a ustedes hacer una maceta o cualquier material que ustedes quieran, ¿sale? O cualquier producto, perdón, más bien. De preferencia una maceta, porque esa pues les puede servir para su casa, o cualquier producto, y ustedes van a elegir dentro de los siguientes materiales. Entonces va a ser cartón, madera, plástico, metal, cerámica. Y entonces con esto ustedes van a hacerlo, pero lo van a fabricar ustedes, no van a... El producto no va a ser comprado, no va a ser ensamblado solamente. Simplemente ustedes lo van a fabricar para que se den una idea de cómo se trabajan los materiales. Y la finalidad de esta práctica es que ustedes hagan un análisis de los materiales en cuanto a su funcionalidad, su estructura, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas. O sea, en realidad, ¿qué ventajas y desventajas tiene
el material que ustedes utilizaron para el uso de ese objeto. Un ejemplo, una maceta de cartón. Pues ¿quién va a usar una maceta de cartón si le van a agregar ustedes agua? Entonces, ¿qué materiales deben de utilizar para evitar ese problema de que se desgaste el cartón con el agua y que siga funcionando como maceta? ¿Sale? Y esto pues... Profe, sí. yo tengo una duda. Sí. Bueno, más bien un comentario. Yo en mi trabajo con lo que viene siendo hule. Y nosotros lo transformamos para que, o sea, está así sólido. Ajá. Se mete una prensa, ya entra en condiciones, lo que es vacío, temperatura y presión, y ya toma una forma diferente, y nosotros ahí observamos los distintos cambios que hace y todo lo que debe de tener. ¿Eso a mí me serviría? Le puede servir. Nada más ahí tome la evidencia de que sí lo está haciendo usted. Como ya es un proceso ya en forma, ya nada más ahí haga la evidencia de que sí lo está haciendo. Y la idea es que ustedes hagan cualquier producto o una maceta y ya nosotros, pues el material que utilicemos y cómo la ventaja y las desventajas de aplicarlo para diferentes funciones para lo que fueron creados. Entonces uno va a decir, ah caray, como yo les dije ahorita de la maceta, pues qué loco sería hacer una maceta de cartón, pero sí se puede y sí existen. Y es más, ya lo hemos logrado en clases anteriores. Hacemos una maceta donde podamos usar agua como si nada y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada porque ustedes van a aplicar conocimientos de ingeniería y cómo pueden solventar ese problema, con qué materiales pueden solventar el que sí se use agua para la maceta. Sabemos que si es cerámica, pues no le va a pasar nada. Si es metal, pues se va a oxidar. Si es plástico, pues no le pasa nada. Pero también tiene que considerar algunos puntos que yo les voy a mencionar ya en el cuerpo de la práctica. Las ventajas y desventajas también en cuestiones de peso, de movilidad, de costos. Cómo se eleva el costo si usamos de cartón a un metal. ¿Sale? Y lo más importante, hay clientes que lo van a comprar. Hay clientes que nos lo van a comprar. O sea, sí tengo mercado para este producto. Entonces, todo esto tiene que ver, la ciencia de los materiales tiene que ver también con esas preguntas. ¿Sale? Entonces, no vamos a hacer, la idea también al final de esta materia, cuando terminemos en agosto, la idea es que también ustedes vean si su producto que van a desarrollar es funcional, pero también se puede vender. O también hay mercado para ello. ¿Sale? Entonces no vamos a gastar materiales nada más por gastarlos, si no tenemos a quién venderle. ¿Sale? Entonces esta parte no sé si queda duda o pregunta antes de dar término con la clase. ¿Todo bien? Entonces, pues terminamos, muchachos. Sería de mi parte todo. Gracias por haber estado asistiendo a la clase y nos estamos viendo la próxima clase que viene siendo el día jueves. ¿Sale? Pues muy bien. Pero una pregunta. Sí. ¿Nos va a llegar el correo de confirmación de la actividad que acabamos de entregar? Sí, ya todo eso lo checan en su plataforma y les llega un correo adicional. Por decir ahorita, yo apenas voy a meterme a calificar. Y en el transcurso de la tarde les van a empezar a aparecer ya de confirmado y calificación también. ¿Sale? Sería todo. Muy bien, Pobolín ya llegó, aquí ya está su compañero. Se pone al corriente Germán con sus compañeros. De cualquier forma, déjenles aviso, voy a habilitar un canal de YouTube en mi cuenta de la UTJ y voy a poner todas las clases, todo lo que veamos, para que la clase, si tienen alguna duda, lo puedan checar ahí. Porque también es parte de la evidencia que nos están pidiendo que guardemos nuestras clases virtuales para que vean que sí estamos atendiendo las clases virtuales. Y entonces en YouTube, así rápidamente, si ustedes se meten a YouTube, mi canal ya aparece como tal y ahí van a aparecer los videos de las clases. Un ejemplo, si no pudieron llegar a clase a tiempo y quieren saber qué hubo en la clase,
pues voy a tratar de diario estarlo subiendo. Y aquí van a aparecer mis... Ah, bueno, este es de la UDG, perdón. Y van a aparecer los videos, ¿sale? Aquí tengo algunos videos que ya estoy subiendo. Un ejemplo, el del esqueleto. Perdón, no está ese. No subí los de los ciencias de los materiales. Pero aquí van a aparecer tanto videos como las clases, ¿sale? Pues de mi parte es todo, muchachos. Que pasen buena tarde. Nos vemos la próxima clase, ¿sale? Hasta luego, que estén bien. Saludos, hasta luego.